Qué lindo es poder adorar a Dios, poder venir a la casa del Señor, a disfrutar de su presencia, a adorar junto con los hermanos. Nada mejor que eso. Y sabe que en este día quería traer una palabra que habla sobre el caminar con Dios. Hubo gente en la Biblia que caminó con el Señor. Y me pongo contento de saber que Raquel está acá, porque yo sabía que estaba afectada de la garganta, le había mandado un mensaje, no lo había visto, me parece. Pero bueno, digo, ¿cómo estará? Me quedé pensando y cuando venía en el auto le decía a mi señora, ¿cómo estará Raquel? Que estaba afectada con su garganta. Pero está acá, me regocijo porque si está bien. Así que nunca nuestras oraciones son en vano. Siempre Dios escucha, atiende nuestras oraciones. Así que qué bueno que ella pueda estar en este lugar. Y como le decía, quería hablar sobre el caminar con Dios. Qué importante y qué desafío poder caminar junto al Señor. Y aún en estos tiempos, porque uno por ahí puede llegar a decir, no, pero en estos tiempos es muy difícil. Difícil es en todos los tiempos, porque tenemos un enemigo que lo único que pretende es que yo no camine junto al Señor y que mi salvación no se logre. Entonces, en este mundo va a ser difícil, pero no imposible si Dios está con nosotros. Y eso es lo que tenemos que procurar todos los días. Y quiero tocar un pasaje que está en el libro de Génesis, y luego Génesis 5, y luego otro que está en Hebreos 11. Y yo se lo voy a leer. Génesis 5, versículo 21 al 24. La palabra me habla de dos personas que caminaron con Dios y están ahí, uno en un capítulo, otro en el otro capítulo del mismo libro de Génesis. Y usted sabe que fueron Enoc, que habla que fue un varón que caminó con Dios, y Noé también fue otro varón que caminó con Dios. Y fueron tiempos difíciles, tiempos violentos, como lo que estamos viviendo ahora. Estamos viviendo tiempos difíciles. Cuando usted ve el noticiero se va a dar cuenta que los tiempos son difíciles. Cuando usted abre el diario se va a dar cuenta que los tiempos que estamos viviendo son difíciles. El otro día decían que habían agarrado al asesino del playero y era un muchachito de 15 años. Hoy veníamos escuchando en la radio que quieren bajar la edad de imputabilidad y la quieren llevar a 14, porque hoy un muchachito de 15 años agarra un revólver y sin mediar palabra viene y le pega un tiro y mata a una persona, a otro muchachito, a otro joven que estaba trabajando. Qué difícil se ha tornado todo esto. Pero si tenemos a Dios, las cosas cambian. Y lo que tenemos que procurar es que Dios sea conocido por todos. Y eso lo vamos a lograr, no tanto hablando, que sí tenemos que hablar, pero con nuestro testimonio. Cuando la gente vea en nosotros que verdaderamente Cristo es el que reina, ahí la gente va a empezar a creer y a cambiar. Porque podemos decir muchas palabras, pero si cada una de esas palabras la borramos con nuestras actitudes, de nada sirve. Por eso tenemos que caminar el camino que el Señor nos dejó. Ahí hoy hablaban, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿No? Con guardar su palabra. Y eso es lo que tenemos que hacer, guardar su palabra. Y cuando habla del joven, podríamos poner el adulto, podríamos poner el anciano. Guardando su palabra es que vamos a limpiar nuestro camino. Y miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén. Caminó Enoc con Dios. Dice,
Y después dice 300 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc, y lo vuelve a repetir con Dios, y desapareció porque le llevó Dios, dice. Habla 2 veces de que Enoc caminó con Dios. Y qué lindo esto, ¿no? Ahora, pastor, ¿tanto tiempo vivió Enoc? Mire, la palabra habla de que la gente en aquel tiempo era más longeva. Es más, muchos dicen que esto era porque el hombre venía de Adán bajo una perfección que luego se fue deteriorando por el pecado. Otros dicen que porque el aire no estaba contaminado y lo que el hombre inhalaba era aire puro. Mire, no sé por qué. Yo, a ciencia cierta, no sé por qué, pero lo creo porque lo dice la palabra. Y si la palabra me dice que fue así, yo le creo a Dios, mi hermano. Y Hebreos 11, 5, 6, lo leemos y luego oramos para que el Señor nos hable. Dice, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte. El versículo anterior que habíamos leído decía que desapareció Enoc porque Dios lo llevó. Acá dice que fue traspuesto, que traspuso algo. Podría ser el umbral de la muerte, ¿no? Si bien no murió, bueno, pero Él lo traspuso con vida. El Señor se lo llevó para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. O sea que todo aquel que agrada a Dios va a ser traspuesto. Va a transponer un umbral. En este caso, nosotros, si Cristo no viene antes, el umbral de la muerte para ir a vivir con Él por la eternidad. Y si Cristo viene, nos vamos con Él, como dice la palabra. Pero mire lo que dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Qué lindo que es esta palabra. Oramos y comenzamos a desarrollarla. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, que siempre, Señor, sigue siendo viva y eficaz y más cortante que espada de 2 filos. Entendemos, Padre, que tú eres esa palabra que nos habla para que nos vaya bien, para que podamos entender cuál es el camino que debemos transitar y que aunque estemos viviendo tiempos difíciles, no son tiempos imposibles, sino que en estos tiempos difíciles tú te vas a manifestar sobre la vida de aquel que te busque. Y como dice tu palabra, que tú eres galardonador de aquel que te busca. Por eso, Señor, lo único que anhelamos en esta tierra es estar junto a ti cada día y poder caminar ese camino, Padre, porque no vamos solos, sino que tú eres el que nos acompaña, el que nos va allanando el camino. Porque, Señor, si te tenemos a ti, tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir como tú quieres que vivamos. Te agradecemos, Padre, y te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, hablando a nuestra vida, para que podamos alcanzar todo lo que tú tienes en este día para nosotros. Gracias te damos por todo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y sabe, mi hermano, que esta carta a los hebreos fue escrita, como dice la palabra, ¿no?, a los hebreos. Pero dentro de los hebreos había 2 grupos de personas. Había una diferencia entre esos 2 grupos. Y el primer grupo era del grupo de aquellos que se habían convertido al cristianismo, pero todavía no poseían el conocimiento de Cristo, que el otro grupo sí poseía. No poseían el conocimiento exacto de Jesús y no entendían mucho lo que era la fe de Jesús, porque ellos habían crecido sacrificando animales y usando a ese sacrificio para que sus pecados sean limpios. Entonces no alcanzaban a comprender. Ellos continuaron haciendo sacrificios cuando después de que Jesús murió
fue el sacrificio perfecto y eso se tendría que haber terminado. Pero ellos no lo entendieron, entonces continuaron con el sacrificio, continuaron con la circuncisión, como hoy el judío ortodoxo también lo continúa realizando. Y entonces el escritor de Hebreos, muchos piensan que fue Pablo por el modo en el que fue escrita esta carta. ¿Y qué pasaba? Aquí en los primeros 10 capítulos se explica que la fe cristiana, la fe en Cristo, no se puede mezclar con la fe antigua del judaísmo. Por eso que en los primeros 10 capítulos se le explica a esos judíos la superioridad de Jesucristo. De hecho, si usted va, y yo voy a abrir el libro de Hebreos, si usted va al libro de Hebreos y lee los títulos, habla de un título que ve el Hijo superior a los ángeles. Después otro título dice Jesús superior a Moisés. Y otro título dice Jesús el gran sumo sacerdote, porque está hablando sobre la superioridad de Jesucristo, que Jesús fue el sacrificio perfecto. La superioridad del sacerdocio de Cristo, la superioridad de la fe de Cristo, y finaliza el capítulo 10 llamándolos a que ellos se acerquen a una fe genuina en Jesucristo, que es lo que nosotros debemos hacer. Ya se terminó eso. Si usted quiere recibir perdón de pecados, se arrodilla en su cuarto, en el lugar que usted anhele, y habla con Dios en nombre del Señor Jesucristo. Y no tiene que matar ningún corderito, ningún animal, porque ya Jesús derramó su sangre y esa sangre nos lava y nos limpia de todo pecado cuando nosotros nos arrepentimos genuinamente de lo que hicimos. Por eso es tan importante este libro de Hebreos. Los llama a esa fe genuina que debemos tener. Y el segundo grupo pertenecía a los que conocían a Jesús, pero habían entendido esa crucifixión, habían entendido ese mensaje que Dios había dado en la cruz a través de Jesucristo. Ellos poseían el conocimiento correcto de Jesús, pero estaban siendo perseguidos. Y no solo estaban siendo perseguidos, muchos estaban siendo despojados de sus bienes. Y uno dice, ¿pero cómo? Pero si yo creí en Dios, en un Dios poderoso, y estoy siendo perseguido. Dios no vino a evitarnos persecución, Dios vino a salvarnos. Lo que sí me promete el Señor es que en medio de esa persecución Él va a estar conmigo. En medio de la prueba, Él va a estar conmigo. Aún muchos estaban siendo despojados de su vida, los estaban matando. De hecho, 11 de los 12 apóstoles murieron asesinados. Pero Dios les hizo una promesa de que más allá de que ellos entregasen su vida por Él, Él los iba a tomar y los iba a llevar con Él por la eternidad. Entonces, ahí es cuando uno lee cómo martirizaban a los cristianos y muchos de ellos morían cantando porque preferían estar con Él. De hecho, el apóstol Pablo dijo que estar con Él es muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Y él también anhelaba ese momento de estar con Cristo. Y qué bueno es que nosotros sabemos que si nos toca partir, nos está esperando los brazos abiertos de nuestro Dios a cada uno de nosotros. Por eso uno dice cuando llevaban a los cristianos a ser sacrificados en el Coliseo Romano, ¿y dónde estaba Dios? Que ellos morían, que ellos daban su vida. ¿Y sabe dónde estaba Dios? Allá arriba, esperándolos con los brazos abiertos, como nos está esperando a nosotros, con los brazos abiertos. Así que no tenga temor, sino que viva, sino que transite el camino como lo transitó Enoc. Un camino difícil, pero con una bendición tremenda el día que terminemos, que finalicemos ese camino. Esta gente estaba siendo despojada de su vida, pero no tenían miedo. Y por eso el autor incluyó el capítulo 11, que es un gran muestrario de fe.
de hombres que sufrieron diferentes situaciones, pero siguieron confiando en el Señor. Es un muestrario que sigue una secuencia histórica de cada caso, enseña alguna característica especial que tenían estos varones y estas mujeres que por fe entregaron su vida o sufrieron situaciones difíciles para que ellos y también nosotros en tiempo de pruebas podamos ver que hubo varones y mujeres que nos antecedieron, que tuvieron que pasar por dificultades iguales a las nuestras, pero que siguieron manteniendo la fe, no negaron a Dios, no se quejaron de Dios, sino que en todo tiempo ellos pusieron la fe y guardaron la fe para que hoy nosotros podamos ser imitadores de la fe que ellos tuvieron. Y sabe que Dios los bendijo y nunca se olvidó de ellos, porque a pesar de todo, ellos jamás, ni siquiera ante la muerte, se apartaron de Dios, sino que decidieron caminar con Dios hasta el último día de su vida. Y así pasó con Enoc. Enoc decidió caminar con Dios y nosotros en estos tiempos también tenemos que decidir caminar con Dios como lo hicieron, valga la redundancia, Enoc y Noé. Y en ese caminar con Dios podemos ver la máxima expresión de la fe. Cuando yo decido caminar con Dios, aún a pesar de estar viviendo tiempos difíciles como los que estamos viviendo y como los que se vivieron en otros tiempos, yo estoy poniendo lo máximo a la vista de la gente, que es mi fe, que es lo que el mundo tiene que ver, que yo estoy creyéndole a Dios, que yo estoy viviendo conforme a lo que las Escrituras dicen. Y cuando el mundo ve que yo, más que hablar mucho, hago mucho, ¿y qué es lo que hago? Lo que la palabra me dice que yo debo hacer, el mundo va a creer. ¿Sabe por qué? Porque, como digo siempre, la gente ya no ve a Jesucristo. Jesucristo vino, murió, resucitó y dice la palabra que regresa a buscar a su iglesia. Pero sí nos ve a nosotros y nosotros tenemos que reflejar la vida de Jesús a través de nuestros hechos. Y esta gente reflejó el amor de Dios a través de sus hechos, porque en ningún momento se quejó, en ningún momento dijo, ¿y por qué tengo que vivir esto? Sino que en todo momento guardó su fe y caminó con Dios. Y eso le pasó a Enoc. Y los tiempos no eran fáciles para Enoc. Porque uno puede decir, no, pero en otro tiempo no había la maldad que había ahora. Mi hermano, era tan grande la maldad que Dios terminó el mundo a través de una inundación, o mejor dicho, a la humanidad, salvo a Noé y a su familia, a través de una inundación. Y lo podemos leer en Génesis 6, versículos 5 y 6. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente para el mal. Imagínense, ¿no? Una copia de lo que estamos viviendo ahora. Hoy, lamentablemente, estamos viviendo esos tiempos. Y dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. ¿Por qué le dolió su corazón? Porque la maldad había progresado, había escalado altamente y Dios nunca quiere eso. Y se estaba viviendo un momento muy difícil y en ese entorno era que estaba viviendo Enoc y era que estaba viviendo Noé en un mundo totalmente violento y destructivo. Y Enoc vivió en ese mundo, pero jamás se dejó intimidar por eso. Porque quizás nosotros hoy podemos decir, y bueno, ¿qué querés que le haga? Si mira cómo está el mundo, y yo estoy viviendo en este mundo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que nosotros acá, los que hemos creído en Cristo y los que decidimos vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía dice que está en los cielos. Entonces, hoy me toca transitar por este mundo. Pero la palabra santo significa apartado. Yo me aparto de la maldad de este mundo para vivir conforme a lo que la palabra de Dios me dice
que yo debo vivir. Y cuando yo vivo así, ¿sabe qué? Dios se agrada, Dios se goza. Ahora, en medio de este panorama que leímos, que la maldad se había multiplicado, Enoc caminaba con Dios. Él agradaba a Dios por ese caminar y fue uno de los que resistió y nunca cedió a la violencia de esa época. ¿Qué quiero decir con esto? Él no dijo, y bueno, ¿qué querés que haga? Si aquel roba, y bueno, yo también lo voy a hacer. Él no se alineó al mundo. Él se alineó a Dios y caminó con Dios. Y qué bueno es que nosotros en este tiempo no seamos imitadores de este mundo o de aquellos que caminan bajo su propio designio, sino que podamos ser imitadores de Dios y amar a Dios y caminar con Dios. Y lo pudo lograr, pudo ser diferente, y la Biblia habla de Enoc como un varón diferente porque caminó con Dios. Si vos querés ser diferente, si vos querés diferenciarte del resto, lo único que tenés que hacer es poner a Dios en primer lugar y caminar con Él. Y va a ver que no es tan difícil, porque quizás usted me puede decir, y bueno, yo mucho la palabra no entiendo. No hay que entender mucho, hay más que hacer. Sí, hacer lo que entiendo. Y lo que no entiendo, Dios lo va a ir revelando. Pero entiendo cuando la palabra dice que no debo robar. Entiendo cuando la palabra me dice que no debo mirar la mujer del prójimo. Entiendo cuando la palabra me dice que no debo adulterar. Si yo entiendo eso, tengo que hacer eso. ¿Entiende? Ahora, lo que no entiende, tranquilo, Dios se lo va a ir revelando, pero sí hacer lo que entiendo. Y me gusta porque dice que Enoc caminó con Dios, no que Dios caminó con él, que es lo que la gente hoy en día está buscando. ¿Qué busca la gente? Que Dios satisfaga todos sus deseos. Y Dios va a ir bendiciendo a sus hijos conforme a su voluntad, conforme a como Él vea nuestro corazón, porque Dios no te va a dar más de lo que vos necesites según tu corazón, porque muchas veces cuando Dios nos da más de lo que nosotros podemos llegar a tener, o mejor dicho, no me sale la palabra, a tener la capacidad de manejar, ¿no? Muchos, por haber recibido más de lo que podían, se envanecieron. Y usted ve cuando el mundo dice, este es un piojo resucitado, ¿no? No es que es un piojo resucitado, no es que el dinero lo volvió eso, no, él era eso. El dinero mostró lo que verdaderamente él era. Por eso, cuando nosotros le pedimos a Dios y Dios nos va a dar conforme a lo que nosotros podamos manejar. Porque si el dinero me va a hacer mal, Dios no me va a dar más de lo que yo pueda manejar. Pero nunca va el Señor a dejar que te falte. Porque también me puedo ir para el otro lado, me puedo llegar a quejar porque no tengo lo necesario para vivir. Si yo pongo a Dios en primer lugar, la palabra de Dios dice que nunca me va a faltar lo necesario. Pero Dios es el que sabe hasta dónde yo puedo manejar, hasta dónde yo puedo tener. Y hoy la gente busca eso, que Dios sea el que traiga satisfacción para sus... No queremos un Dios, queremos un genio, ¿no? Frotamos la lámpara y esto lo tengo que tener. Y Dios no vino para eso. Le vuelvo a repetir, Dios vino solamente para salvar nuestras vidas. Cuando nosotros anhelamos eso es la famosa religión. Y Dios no quiere una religión, porque las religiones separan, dividen. Dios lo que quiere con nosotros es una relación. Es que nosotros podamos tener comunión con Él, que nosotros podamos conocerlo a Él, que nosotros podamos caminar con Él como lo hizo Enoc, como lo hizo Noé. Eso es lo que es caminar con Él. Es que yo voy a hacer lo que Él me dice. Y un ejemplo es, por ejemplo, si yo soy una persona que camino todos los días y viene Gustavo y me dice, Daniel, ¿puedo salir a caminar con vos? Gustavo va a venir y va a ir por donde yo vaya a caminar. No va a venir conmigo
y me va a decir, bueno, no, no vayas por acá ahora, anda por acá, anda por allá. Cuando yo camino con alguien, yo me adapto a ese alguien. Yo me tengo que adaptar a Dios. Por eso yo tengo que caminar con Dios y no Dios conmigo. Si no, pasaría eso. Ahora, ¿por qué logró sobresalir en una sociedad como la que leímos este varón Enoc? Porque caminó con Dios, porque puso a Dios en primer lugar. Si vos querés sobresalir como un buen cristiano, tenés que poner a Dios en primer lugar. Y eso es lo que Él está anhelando de nosotros. Y estamos viviendo en un mundo similar a aquel. Usted vio lo que dice la palabra de los hombres de este tiempo, de los hombres que van a aparecer en los tiempos finales. Si usted lee 2 de Timoteo, va a ver que dice que va a haber hombres que van a ser amadores de los deleites más que de Dios. Y hoy los vemos. Hay gente que anhela más los deleites que a Dios. Pero aunque hay muchos así, también hay de los que aman a Dios y gloria a Dios por eso. Y cuando Dios ve a aquellos que son fieles y que caminan junto a Él en medio de este mal que impera en este mundo, ¿sabe lo que pasa? Dios se alegra y los hace resplandecer. Filipenses 2:15 dice, irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo. ¿Sabe quiénes son los que resplandecen? Los que caminan con Dios, los que buscan a Dios, los que ponen a Dios en primer lugar. Estamos viviendo en un mundo corrompido, en un mundo que está bajo el maligno, sí, porque la palabra dice que el enemigo es el Dios de este mundo. Pero nosotros, si caminamos con Dios, vamos a resplandecer, vamos a iluminar este mundo. De hecho, la palabra dice que, o Jesús dijo que cuando Él vino, Él era la luz del mundo. Pero cuando Él dejó esa tierra, ya Él dejó de ser y dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y nosotros en este tiempo tenemos que resplandecer, mi hermano. Y solamente lo vamos a lograr caminando con Dios, estando cerca de Dios, andando con Él. Aunque el mundo sea malo, nosotros también podemos tener el mismo testimonio de Enoc, de caminar junto con Dios y agradarle. Y que podamos serle fiel a Dios. La fe en la vida de Enoc se manifestó como un camino, como una convicción, porque Enoc no se sentía emocionado o no caminaba porque lo sentía. Enoc caminaba con Dios porque tenía la convicción de quién era Dios. Y eso me habla de fe, porque esa palabra convicción entra en la definición de fe. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Enoc estaba convencido de quién era Dios. Y seguramente no lo veía a Dios, porque no es necesario verlo para caminar con Dios, es necesario creerle a Dios para caminar con Él. Y Él se diferenció en esa sociedad donde Él estaba por haber caminado con Dios, por haber estado convencido de que Dios era una realidad. Y así tenemos que caminar nosotros, convencidos de que Dios es real y que si yo me aferro a Él, Dios se va a manifestar sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia, porque la palabra de Dios así lo dice. La convicción es algo que se tiene que ir elaborando todos los días en nuestra vida. Yo voy orando y como Dios va actuando, porque Él oye la oración del justo, yo me voy cada día convenciendo un poco más de la realidad de Dios, de que verdaderamente Él es el que gobierna mi vida. Cada día se va formando la convicción y esa convicción se debe formar cuando todo está bien y cuando todo está mal. O sea, cuando tenemos problemas o cuando no tenemos problemas, nosotros tenemos que tener la convicción de que Dios es real. Esta gente de
Hebreos 11, la galería de la fe, la llamo yo, dice la palabra que pasaron cosas tremendas, pero estaban convencidos de quién habían creído. El apóstol Pablo en un momento de su vida dijo, yo sé en quién he creído y sé que Él es poderoso para guardar mi depósito para el día en el que yo me encuentre con Él. Ese día en el que yo me encuentre con Él, ahí el Señor se va a manifestar y todo lo que yo hice, Él lo va a galardonar. Y eso es lo que Dios quiere hacer, galardonar nuestras vidas. Por eso no debe haber saltos en la fe. Y usted se preguntará, ¿qué son saltos en la fe? Y déjemelo explicar con un ejemplo. A veces los ejemplos son buenos para que entendamos. Un ejemplo de un salto en la fe. Aparece alguien en la iglesia que hace mucho tiempo que no vemos, ¿no? Que un día vino, pero dejó de venir. Porque el hombre cuando le va bien, generalmente suele olvidarse de Dios, ¿no? Ahora cuando los zapatitos aprietan y las medias me dan calor, dice el dicho, cuando los zapatitos aprietan ahí enseguida volvemos a Dios. Entonces, por ahí vemos a alguien que hace mucho y le preguntamos, ¿cómo andás? Y nos dijo que vino porque tiene un problema grande. Y puede suceder, pero ¿qué es lo triste? Que no vino por Dios, que vino porque tiene un problema grande. Y nosotros, todo lo que hacemos, lo tenemos que hacer para agradar a Dios. Yo no debo venir porque tengo un problema, sino que primeramente yo tengo que venir para poner a Dios en primer lugar y Dios después se va a ocupar de todas mis situaciones, que es diferente a aquel que viene por primera vez, a aquel que comienza a venir a la iglesia. Yo comencé a ir a la iglesia por un problema, por eso no estamos hablando de alguien que se acercó, que está dando sus primeros pasos, porque todos venimos por problemas, por situaciones, porque no conocíamos a Dios quizás como la palabra o como la Biblia nos marca, sino que teníamos nuestro conocimiento de Dios, pero un día alguien nos predica, un día por algún motivo llegamos a la iglesia, por algún problema, yo llegué por un problema que tenía y me encontré con Dios y ahí pude comenzar a caminar con Dios y le digo que hace más de 30 años que comencé este camino y que me cambió la vida. Y yo sé que aquellos que hace mucho tiempo que también están transitando pueden decir lo mismo que yo, porque Dios te cambia la vida, porque Dios te da una vida nueva, porque con Dios ya todo problema que pueda venir sobre nuestra vida, sabemos que va a tener resolución porque Dios va a estar conmigo y me va a dar las fuerzas para poder salir de esa situación. Porque si usted cree que viniendo al Señor se terminó el sufrimiento, olvídese. Ese es un lujo que Dios ni siquiera se lo permitió a su propio Hijo, sino que vino para sufrir y para morir por cada uno de nosotros. Así que usted cree que no va a tener que pasar por sufrimiento, olvídese. Pero le aseguro que en medio de esa situación Dios va a estar. Dios va a estar y usted va a tener a alguien en quien apoyarse, en quien confiar. Y el fin de toda situación es estar con el Señor. Porque acá estamos de paso, mi hermano. Acá estamos de paso. El no saber qué va a pasar en el futuro no quiere decir que yo estoy condenado a vivir en ansiedad y en afán. No, quiere decir que yo tengo que creer y tengo que confiar en Dios. Como no sé lo que viene, yo pongo mi confianza en el Señor y sé que si yo camino con Él, a mí me va a ir bien. Aún a pesar de que tenga que pasar por situaciones difíciles, porque esas situaciones van a venir para que yo pueda, en medio de ellas, reconocer a Dios y ver que Dios está, y ver que Dios me acompaña, y ver que Dios se va a glorificar en esa situación. Aunque venga la enfermedad, mi hermano, no es para que yo empiece a quejarme. ¿Y por qué, Señor? ¿Usted sabe lo que es la vejez? Yo estoy yendo hacia ese lugar ya.
la vejez es la suma de enfermedades. Gloria a Dios a aquellos que, como el pastor Pedro, vio que siempre dice, ya tiene más de 80 años, no toma medicamentos. Gloria a Dios. Él se sostiene confesando una palabra, que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que va a vivificar su cuerpo mortal, dice. Pero la generalidad de los jubilados, ¿por qué se caracterizan? Por tomar muchos remedios. O sea, que la vejez es la suma de las enfermedades. ¿Y cómo nos vamos a ir? De alguna enfermedad si Cristo no viene antes. Así que eso no tiene que ponerme mal. Yo en toda situación, aún en la enfermedad, confío en Dios. Confío en Dios. Ahora, la palabra habla en el Salmo 92 de la gente anciana, ¿no? De la vejez. Así que si yo camino con Dios, el Salmo 92 que habla del justo, que habla de aquel que camina con Dios, dice que aunque la vejez venga, aquel que confía en Dios va a estar vigoroso y verde. Aunque tenga 70, 80 o 90 años, porque lo que se arruga es lo externo, mi hermano. Lo interno se va renovando cada día. Y en el espíritu, cuando el Señor nos venga a buscar, tenemos que estar jóvenes, aunque tengamos 70, 80 o 90 años. Vigorosos y verdes es lo que el Señor dice. Hay promesa para todas las edades en la palabra. Entonces, de eso tenemos que tomarnos. Ahora, como le dije, si llega por primera vez, es lógico que venga por un problema. Pero lo importante es que si ya hemos conocido al Señor, vengamos por Dios, vengamos a la iglesia por Dios. Y ahí es cuando se ve la verdadera fe, cuando nos acercamos por Dios y no para que Dios nos solucione un problema. Para que Dios nos solucione un problema tenemos la oración. La palabra dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpead y se os abrirá. Oramos y Dios va a tomar control de ese problema. Por eso la fe que sirve es la fe que se acerca a Dios para buscarlo a Él, para amarlo a Él porque Él me amó primero. Eso es lo que el Señor quiere. Ahora, mire lo que dice el Salmo 20, me gusta. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. ¿Qué me está diciendo esto? O sea, me habla de un día de conflicto. Y habla de que esa persona que está pasando ese día de conflicto está orando porque dice Jehová te oiga. Y mi hermano, si vos estás caminando con Dios, cuando vos levantés tu voz en oración, el Señor va a recordar que en los tiempos de bonanza vos estuviste con Él, vos caminaste con Él. Entonces el Señor va a hacer memoria, como dice la palabra, y va a decir, en los tiempos buenos me siguió caminando conmigo, en los tiempos buenos adoró, en los tiempos buenos se acordó de mí. Así que ahora que está pasando por un momento de conflicto, yo voy a hacer memoria y lo voy a bendecir. Y lo voy a bendecir. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe todo. Agar, que fue la sierva egipcia con que Abraham tuvo a su hijo Ismael, sabe que en un momento en que ella huyó, dice que se encontró con el Dios que me ve. O sea, Roy era el nombre, que significaba el Dios que me ve. Porque Dios ve todo. Dios ve todo. Dios ve todo. Y Dios tiene memoria de todo. Por eso este salmo es tan interesante. Dios hace memoria y nos bendice si nosotros estamos caminando con Él. Y si no estamos caminando con Él, Él no puede hacer nada. Tiene las manos atadas. Tiene las manos atadas. Por eso nosotros debemos entender eso. Por eso Dios es Dios todos los días, mi hermano. Cuando hay problemas y cuando no los hay.
¿no? O sea, a Dios lo tengo que adorar todos los días, cuando todo está bien y cuando todo está mal. Por eso es un camino por el cual yo debo andar. Por el camino de la vida ando todos los días. Ahora, por el camino del cristianismo también tengo que andar todos los días. No puedo decir, bueno, hoy estoy bien, no te necesito, Dios. Quédate ahí a un lado. Ya voy a ir cuando te necesite. Dios tiene memoria. Dios ve todo, mi hermano. Si yo cumplo por ese camino por el que anduvo Enoc, voy a agradar a Dios como también Enoc agradó a Dios. La fe de Enoc es la fe que constantemente uno va siguiendo a Dios y cada día vamos progresando en ese camino hasta alcanzar lo que Dios quiere, la unidad de la fe, que podamos llegar a ese varón perfecto, o sea que Jesucristo se forme en nosotros y podamos alcanzar la medida y la estatura y la plenitud de Cristo, que es lo que el Espíritu Santo vino a hacer. O sea, el apóstol dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros, que Cristo se forme en nosotros y que podamos ser nosotros un reflejo de Jesucristo en nuestra vida. Mire lo que dice Hechos 9:2. Vemos que Pablo sale a perseguir cristianos en este capítulo, en Hechos 9. Sí, el apóstol Pablo era perseguidor de la iglesia hasta que se encontró con Cristo en el camino. Dice, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, dice, de gente que caminaba en el camino de Cristo, dice, los trajese presos a Jerusalén. Ahora no dice de esta fe o de esta creencia, sino que dice de este camino. Buscaba gente que caminaba por un camino, gente que seguía a Jesucristo, era lo que buscaba el apóstol, porque era perseguidor de Jesucristo. Si te persiguen a vos, están persiguiendo a Cristo, porque Cristo es el que vive dentro tuyo. Cristo es el que vino a morar dentro tuyo. Por eso debemos andar por ese camino, que es el camino de la gracia. Y gracia significa favor. Y andar en ese favor, ¿sabe en qué te transforma? Andar en el favor de Dios te transforma en favorito de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Cuando vos andás por el camino que caminó Enoc, que es caminando junto a Dios, sos un favorito. Por eso José, por dar un ejemplo, llegó a ser el número 2 de Egipto. Lea Génesis 40 y pico, porque agarra varios capítulos de la línea de los 40, y va a ver que este varón llegó a ser el segundo en Egipto. Ese cargo se llamaba visir, llegó a ser visir de Egipto, llegó a ser un favorito. ¿Por qué? Porque él caminó con Dios cuando todo estaba bien y cuando todo estaba mal. Él tuvo que pasar por un montón de situaciones de adversidad. Tuvo que pasar por la esclavitud porque fue llevado como esclavo, tuvo que pasar por la cárcel, pero la palabra, si usted la lee en el libro de Génesis, dice que en la cárcel Dios estaba con José. No interesa lo que te toque pasar, lo que sí interesa es que Dios esté con vos en el momento que te tenga que pasar lo que te toque pasar. Eso es lo importante, que Dios esté con vos en todo momento y en todo lugar. Si Él está con vos, la cosa termina bien. No tengas ningún tipo de duda, la situación termina bien. En Hechos 16:7 vemos que dice, hablando de una divina que perseguía a Pablo, dice, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. O sea, la salvación es un camino. Y ese camino tiene nombre y apellido, Jesús. Jesús de Nazaret. Hechos 18, 24 al 25 dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Qué lindo poder seguir ese camino. Dice, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía
el bautismo de Juan. No dice que andaba en la doctrina del Señor, porque no le llenaron la cabeza de doctrina. Le dijeron, acá tenés que caminar de esta forma. Y este varón empezó a caminar de esa forma. Y digo esto porque muchas veces se reduce la fe a la doctrina, ¿no? A lo que uno generalmente anhela llegar. Y la doctrina es importante, pero más importante es caminar el camino, porque yo puedo conocer mucha doctrina, pero si yo no camino en lo que la palabra de Dios me dice, no sirve de nada, sino que lo único que vas a tener es mucho conocimiento de Dios, pero no vas a tener mucha experiencia con Dios. Por eso, mucha doctrina y poco camino. ¿Sabe en qué nos transformaríamos? En fariseos. Cuando usted lee sobre los fariseos, tenían mucha doctrina, pero muy pocos seguían las enseñanzas de Dios, sino que lo que tenían era pura doctrina. Y la fe es un camino sencillo. Yo debo caminar simplemente sabiendo lo que la palabra me dice. Yo tengo que caminar sabiendo que no debo robar, porque la palabra dice en uno de sus mandamientos, y son mandamientos, no son opciones. Mandamientos, es algo que Dios manda. Uno de los mandamientos es no robarás. Así que mi hermano, si usted se queda con una monedita que no es suya, está robando. Por eso el camino es sencillo, no robar. El camino es no mentir. Ese es el camino. Si la Biblia dice que yo no debo mentir, entonces yo tengo que ser veraz, tengo que caminar hablando la verdad. Si la Biblia dice que yo no debo engañar en ninguna de las formas, yo no tengo que engañar, así de sencillo es el camino. Si yo estoy engañando, estoy equivocando el camino. No estoy caminando con Dios, estoy caminando con algún otro, pero le aseguro que Dios no es. Yo no me tengo que dar a los vicios, porque la Biblia no dice, como dicen muchos, no tenés que tomar vino. La palabra dice que no tenés que tomar vino, porque el que toma vino se va al infierno. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Que vos tomes un vasito de vino para acompañar un asado, no cambia la cosa. Vos lo que no tenés que emborracharte. Vos lo que no tenés que hacer es darte a los vicios. Porque usted sabe, como dice el dicho, ¿no? Un vasito el hombre bebe vino. 2 vasitos el hombre bebe vino. Hasta ahí. Ahora 3 vasitos el vino bebe al hombre. ¿Y un vicio qué es? El cigarrillo. El cigarrillo, pero no le hace nada al prójimo, pero a vos sí te está dañando, porque estás contaminando tus pulmones. Entonces, la palabra dice que nosotros debemos cuidar este cuerpo. ¿Por qué lo debemos cuidar? Porque es el templo del Espíritu Santo, es la casa de Dios, mi hermano. El Espíritu Santo está dentro tuyo. Ayer lo descuidé un poco, me comí alguna empanadita de más. Estaban ricas, me acuerdo. Se ríe Silvana. Eliseo. ¿Qué querés, Eliseo? Una empanadita. ¿Sabés dónde están? Sí. Se comió como 6 grandotas así. Yo digo, Silvana, si se descompone en tu casa, comió, tenía ganas. No pasa nada, se come todo, dijo Silvana. No debo ser dado a los vicios, debo honrar a mi padre y a mi madre. Lo debo honrar, mi hermano. Ah, no, pero usted no sabe lo que me hizo mi papá. No sé lo que te hizo y a mí también, porque si para echar culpas todos tenemos para echar culpas, ¿no? Pero a mí no me dice la palabra que tengo que echar culpas, dice que yo debo honrar a mi padre y a mi madre. No importa lo que me hicieron, yo los debo honrar. Yo debo honrar a mi esposa y a mi esposo, lo debo honrar porque un día yo hice un juramento delante de Dios. Yo hice un pacto. Yo debo honrar ese pacto que hice delante de Dios. Eso es vivir, eso es andar por el camino. No es difícil, mi hermano. Y si yo hago eso, la palabra dice que me va a ir bien, que me va a ir bien. Así de sencillo es el camino. No se necesita mucha doctrina, se necesita poner en práctica la palabra. Nada más. Ahora después discutimos doctrina si usted quiere, pero primero pongamos en práctica la palabra. Porque ¿de qué sirve
que yo le diga que Cristo viene después de la tribulación, o antes de la tribulación, o durante la tribulación, si yo soy un mentiroso, si yo no honro a mi padre y a mi madre, si yo engaño a mi esposa, ¿de qué sirve que yo sepa toda la teología y conozca todo lo que la palabra de Dios me enseña si no la vivo, mi hermano? Por eso es mejor un hacer que 1000 decir. Yo tengo que hacer la palabra de Dios. Ahora sí, lo ideal son las dos cosas, pero primero hacer, mi hermano, primero hacer. Y también el Antiguo Testamento nos habla de la vida cristiana como un camino, ¿no? Después de la caída, David escribe el Salmo 32 y hay un momento del Salmo donde David cuenta toda su experiencia, pero podemos ver que David calla y Dios habla en ese momento del Salmo. Versículo 8 dice, Dios a David, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es más, le dice, sobre ti fijaré mis ojos. Eso es lo que Dios quiere hacer con vos. Te quiere hacer ver y entender y enseñar el camino por el que debes andar. Y por eso hoy el Espíritu Santo habla a la iglesia, que no es tan difícil, simplemente poner en práctica la palabra, es ser veraces, es ser honestos, es ser honrados, es bendecir y no maldecir, es amar a mi prójimo. Y aún dice la palabra, a mi enemigo, porque amar al prójimo es fácil, pero al enemigo también lo tenemos que amar, porque Dios murió aún por el enemigo. Si transitamos este camino vamos a lograr la victoria. Ese camino no es un camino difícil de transitar, no es difícil, porque mire lo que dice Primera de Juan 5:3, porque uno dice, no sabés lo difícil que es. Sí, es difícil porque la carne no quiere hacerlo, pero si yo vivo como la palabra de Dios dice, no se me hace difícil. Mire lo que dice la palabra, pues Primera de Juan 5:3, pues este es el amor a Dios. Esto es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, dice, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sabe lo que quiere decir ese no son gravosos? Si vamos a la versión NBI, este mismo versículo dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. No son difíciles. Es simplemente creer y confiar en Dios. El camino no es difícil de seguir, no es para teólogos ni para eruditos, es para todo aquel que verdaderamente ama a Dios de corazón. Porque si yo amo a alguien, lo voy a cuidar. ¿Usted ama a su hijo? Jamás haría algo en contra de su hijo. ¿Por qué? Porque lo ama. Bueno, si usted ama a Dios, tampoco haría nada en contra de Dios. ¿Se va a equivocar? Sí. Si quiere le cuento cómo yo me equivoco. Todos los días me equivoco. Todos los días. Pero bueno, no lo hacemos deliberadamente, a propósito. No puedo decir, uy, me metí a la casa de la vecina, me equivoqué. No. ¿Entiende? Eso no es un desliz, eso es deliberado. A eso me refiero con no deliberado. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así, si usted dice, yo soy cristiano, debe andar como él anduvo. Debe andar como Cristo anduvo. Eso quiere decir que se debe caminar como Jesús caminó. Jesús le dijo a Marta que si creía ella iba a ver la gloria de Dios. ¿Qué fue lo que le quiso decir? Que si ella andaba por el camino de la fe, iba a ver en su vida la manifestación gloriosa de Dios en ella. Tal cual eso, la manifestación gloriosa del poder de Dios sobre su vida. Y así va a pasar con nosotros. El transitar el camino va a dar por resultado que un día, ¿qué va a pasar? Nos va a pasar lo mismo que le pasó a Enoc. ¿Qué le pasó a Enoc?
fue traspuesto. Dios se lo llevó. ¿Y sabe qué? Si transitamos el camino de Dios, un día Dios nos va a llevar con Él. Dios nos va a llevar con Él y vamos a estar en su presencia con Él. Y sabe que Dios lo que anhela es eso, porque Dios quiere caminar con usted. Y un día nosotros vamos a estar en la eternidad con Él, y eso que, y se los digo siempre, y eso que Él pensó en Adán y en Eva y los que venían atrás de ellos, si no hubiese habido pecado, que era de que Él caminaba. ¿Usted sabe que Dios caminaba con Adán y Eva? Génesis 3:8, ¿qué dice? A ver, ponelo. Dice que Dios andaba en el huerto con ellos. Dice, acá lo veo mejor. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron el hombre y la mujer que Dios, el Señor, andaba recorriendo el jardín. O sea, en ese famoso Edén donde estaban Adán y Eva, Dios andaba por el jardín. Y dice que entonces andaba recorriendo el jardín y los llamó, tiene que decir en algún momento, porque dice que ellos se escondieron entre los árboles para que no lo viera. ¿Sabe por qué se escondieron de Dios? Porque habían pecado. El pecado te hace esconderte de Dios. Viste que ni vas cuando pecás, no querés ni ir al Señor. Bueno, pero a lo que voy es que Dios andaba con ellos en el jardín. Y así vamos a andar con Dios el día que estemos en su presencia. Vamos a caminar con Él, ya vamos a estar con Él, ya lo vamos a ver a Él, ya vamos a vivir con Él. Pero acá no lo vemos, pero creemos. Y eso nos va a llevar al cielo, el saber que estamos creyendo y estamos andando con Él. Un día nos va a llevar a su presencia porque nos va a trasponer. Quizás tengamos que cruzar el umbral de la muerte. Eso quiere decir que Enoc pasó de un mundo a otro, ¿no? Pasó de la dimensión terrenal a la dimensión celestial. Y un día nosotros vamos a pasar a la dimensión celestial. Ahora, no sabemos si va a ser por muerte, por lo que sea, o porque Cristo viene a buscar a su iglesia, por lo que sea. Pero si caminamos con Él, vamos a ser traspuestos. Y eso es la esperanza que tenemos en Cristo, que un día lo vamos a ver cara a cara, que acá estamos de paso, pero que un día nos vamos a encontrar con nuestro Salvador y le vamos a poder decir literalmente cara a cara, gracias Señor por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario. Gracias porque estaba perdido, estaba muerto, como dice la palabra, en delitos y pecados, pero aún así tú viniste a este mundo a morir por mí. ¿Y sabe qué? Va a ser hermoso ese momento en el que podamos honrarlo cara a cara, porque un día lo vamos a ver. ¿Y sabe qué? La muerte no fue una tragedia para Enoc. ¿Por qué no fue una tragedia el ser traspuesto, el ser quitado de este mundo? Porque él vivía en la presencia de Dios. Así que mi hermano, para todos aquellos que vivimos en la presencia de Dios, la muerte no es una tragedia. La muerte no es una tragedia, sino que aquellos que creemos en Dios tenemos esperanza, esa esperanza gloriosa. ¿Por qué? Porque la palabra dice que ya no hay victoria en el sepulcro, ni siquiera el aguijón de la muerte nos puede hacer daño. ¿Por qué? Porque Cristo venció la muerte y nos aseguró vida eterna. Así que mi hermano, para finalizar y cierro la palabra, quiero remarcar la gran diferencia que había entre Adán y Enoc. ¿Sabe que Adán, antes de caer, era perfecto? Era perfecto, no conocía pecado. Después pecó y ahí dirían los chicos, se pudrió todo, ¿no? Pecó contra Jehová y les dejó a sus descendientes un mundo lleno de violencia y miseria como el que leíamos hoy. En cambio, Enoc no tuvo la bendición de ser perfecto, porque Enoc vino después de Adán, fue imperfecto, nació bajo una naturaleza caída y bajo un cuerpo pecaminoso como todos nosotros. Era como Santiago
dice de Elías que era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero ¿sabe qué? Él decidió caminar con Dios. Y porque él decidió caminar con Dios, le dejó a sus descendientes la herencia de la fe. Algo que no dejó a Adán. Todo es cuestión de decisión o convicción, como dijimos antes. Por eso, el querer agradar a Dios o no es una decisión. Es una decisión que tenemos que tomar nosotros. Si queremos tener la presencia de Dios continuamente en nosotros o no, es una decisión. Por eso, hoy más que nunca, sabiendo que estamos viviendo tiempos difíciles, como los que vivió Enoc, es tiempo de decidirnos por Dios. Es tiempo de comenzar a caminar haciendo su voluntad, sabiendo que el mundo pasa y sus deseos. Este mundo tiene fecha de vencimiento. O sea, el que transita por el camino que Dios marcó, ese es el que va a permanecer para siempre. Así como le sucedió a Enoc. Mi hermano, no perdamos tiempo. No perdamos tiempo. Sabe que la vejez no causa dolor. Porque hay muchos que dicen, no, yo no quiero llegar a viejo porque que el dolor, que esto. La vejez no causa dolor. Porque como le dije hace un rato, ¿no? Aquel que busca a Dios interiormente se va renovando de día en día. Por eso la vejez no causa dolor. Lo que causa dolor al corazón cuando uno llega a grande es el no haber caminado, es el haber desperdiciado sus días habiendo conocido del Señor y llegar a grande no habiendo hecho la voluntad del Señor. Eso es lo que trae dolor en el corazón en el momento de la vejez. Pero la vejez en sí no trae dolor. Porque como dice el Salmo 92, si yo llego a la edad que el Señor habla como de los más robustos, que dice que es 80 años, ¿qué va a pasar? Si yo me renové de día en día, porque caminé en la presencia del Señor, tendré 80, tendré 90, voy a estar vigoroso y fuerte, vigoroso y verde, como dice la palabra. Así que mi hermano, que podamos contar nuestros días con sabiduría, amando, confiando y caminando con el Señor siempre. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor, porque sabemos que este mundo es difícil. Podemos ver, Padre, como en lo único que se piensa es en lo propio. No interesa quién cae a nuestro lado mientras yo esté bien. No interesa si tenemos que moverle la escalera a alguien para que él caiga y yo pueda subir. El mundo vive así, ansioso, afanado, porque cada día quiere más. Pero nosotros, los que te hemos conocido, lo único que anhelamos es tu presencia. Es poder caminar cada día contigo, Señor. Tu palabra dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Y por supuesto que Dios no va a estar al lado nuestro si nosotros no acordamos caminar según su palabra. Por eso, Padre, te queremos agradecer todo lo que hiciste por nosotros. Señor, nosotros somos hombres y mujeres totalmente necesitados de ti. Porque sabemos, Padre, que sin ti lo único que vamos a encontrar en este mundo es desilusión, es ansiedad, es afán, es tristeza, es dolor. Porque de eso se encargó muy bien el enemigo. Podemos ver que las naciones se pelean por poder. La política, con tal de conseguir, se olvida de aquellos que lo han votado
Y no estoy hablando de nuestro país solamente, sino que todo esto se ha generalizado, todo esto se ha instalado en el mundo. Ya no se piensa en el otro, ya no se piensa en el que menos tiene, cuando la palabra de Dios nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, y nuestro prójimo es nuestro próximo, que debemos amarlo como nos amamos a nosotros mismos. Y a veces vemos el dolor manifestarse delante de nuestros ojos y lo pasamos de largo, desatendemos eso. Y el Señor nos dice a través de su palabra que cuando nosotros le acercamos un plato de comida al hambriento, que cuando nosotros le acercamos una ropa a aquel que está sin vestido, a Él se lo estamos haciendo. Es tiempo de comenzar a vivir un cristianismo con mayúsculas, que podamos poner a Dios en primer lugar en medio de tanto caos. Hoy el hombre ha puesto todos sus recursos en destruirse y no en construirse. Podemos ver cómo las naciones muestran sus armas nucleares e invierten plata para ver cuál es el país que tiene la mejor arma de destrucción. Pero seguimos viendo cómo en África, y no nos tenemos que ir tan lejos porque podemos verlo también en nuestras provincias, aún la gente se muere de hambre. Y ese no es Dios. Porque usted podría decir, ¿y dónde está Dios con ese chico que no come? No es Dios, es el corazón del hombre que se ha empecinado en tener y tener y tener y tener, pero no en tener lo necesario, sino que cada día quieren tener más y más y más y más. Y usted ve hoy como unos pocos se hacen de dinero para que 20 generaciones vivan sin trabajar, sin importarle si hay alguien que no come. Por eso en medio de este caos, en medio de este mundo convulsionado, es cuando tenemos que poner nuestra mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, y entender que tenemos que transitar el mismo camino que transitó Enoc, que fue el camino de agradar a Dios, que fue el camino de obedecer los 10 mandamientos, que fue el camino de andar en su perfecta voluntad. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles de cumplir. Simplemente es cuestión de creer y de confiar en Dios, de poner nuestra mirada en Dios cada día, sabiendo que si lo tenemos a Él, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante en medio de tanto caos. Porque la paz de Dios y porque el gozo del Señor nos van a acompañar todos los días hasta el fin del mundo. Porque su presencia va a estar con nosotros. Porque si algo prometió Dios a sus hijos, es que hasta el día que sus ojos se cierren, Él iba a caminar con ellos. Pero ese día en el que tengamos que trasponer el umbral de la muerte, nos vamos con Él. Hay un paraíso esperándonos. Hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero ¿cómo puedo creer yo en eso, pastor? La palabra de Dios lo dice. Y cuando vos vas y te arrodillás delante de la presencia del Señor y comenzás a hablar con Él, el Señor se manifiesta a tu vida y te quita toda duda. Es tiempo de comenzar a caminar, es tiempo de comenzar a vivir eso que Dios nos regaló, porque Él vino para que hoy cada uno de nosotros tengamos vida abundante.
Que dejemos de vivir esa vida mediocre, esa vida que por todo se preocupa, esa vida que por no saber lo que va a acontecer mañana, vivimos afanados y turbados, como dice la palabra de Dios. Cuando Dios diagramó el mundo así para que yo, sin saber lo que va a suceder mañana, ponga mi confianza en Él, crea en Él y a través de la oración obtenga todo lo que necesito. Señor, gracias te damos, Padre. Gracias te damos porque un día te manifestaste a nosotros. Y oro por la vida de cada una de las personas, Señor, que hoy han venido aquí. Oro para que sea tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. También, Padre, por aquellos que no han podido venir por alguna circunstancia. Oramos para que, Señor, tu mano poderosa llegue hacia donde ellos estén, Padre. Dice la palabra que un día se acercó un centurión y le pidió a Dios, le pidió a Jesús para que su siervo se sane. Y Jesús le dijo, bueno, vamos para tu casa. Y dice que el centurión le dijo, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarlo. Y dice que en ese mismo instante, su siervo que estaba en su casa se sanó. Por eso si hay alguien que no pudo venir, porque quizás está transitando una enfermedad, desde aquí enviamos palabra de sanidad, como dice Señor la palabra, y declaramos sanidad completa sobre la vida de cada uno de tus hijos. Atamos y reprendemos al devorador, al que cada día quiere venir para matar, hurtar y destruir, al que nos quiere robar la bendición, al que nos quiere robar la victoria. Lo atamos y lo reprendemos y declaramos, Padre, que el enemigo podrá venir por un camino en contra de nuestras vidas, pero por 7 va a tener que huir, porque se va a encontrar contigo, Padre, porque tú estás alrededor nuestro, porque tu palabra nos asegura que tú eres escudo alrededor de aquel que camina rectamente, de aquel que anda por el camino rectamente, por el camino que Dios le trazó, porque tu lámpara es la que alumbra nuestro camino. Lámpara es a mis pies, dice tu palabra, y lumbrera a mi camino. Porque si yo me tomo de la palabra, voy a poder transitar el camino y voy a poder llegar a encontrarme contigo. Gracias te damos, adoremos a Dios.